Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, en este segmento del programa tenemos un invitado especial. Se trata del ex parlamentario de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, eh, presidente de la Fundación de Derechos Humanos El Amparo y defensor de derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Lo hemos conocido en esta acción. Bienvenido al programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela, Walter. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo técnico. Siempre somos y son bienvenidos a esta Venezuela que todos queremos. Walter, se está avanzando, usted como hombre de frontera lo sabe así, se está avanzando sobre el tema de la reapertura de relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Se habla mucho del comercio, se habla mucho del intercambio comercial, pero ¿dónde queda el tema de los derechos humanos y de la violación de derechos humanos realizada por el régimen de facto en Venezuela? ¿Cómo queda esta situación en el marco de este nuevo panorama de relaciones bilaterales? Ahí hay que analizar dos temas importantes. Uno es el tema del cierre de frontera en agosto del 2015. El cumplimiento de relaciones diplomáticas en febrero del 2019 con motivo del intento del ingreso de ayuda humanitaria, ya a raíz del triunfo de Petro en Colombia. Y la designación y la presentación de cartas credenciales de los embajadores, pues se reanudaron las relaciones diplomáticas. Ahora faltaría reanudar las relaciones consulares, que tienen que ver con el trabajo diario con los colombianos y con los empresarios que tienen que certificar algún documento de origen. El otro tema es el de la reapertura de la frontera, que se cerró a partir del 15 del 19 de agosto del 2015, que fue acompañada de deportaciones forzosas, que hubo desplazamientos forzosos, violencia sexual contra mujeres colombianas por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, de sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, son dos aspectos unidos, concatenados. Uno, el cierre de frontera en agosto del 2015 y otro, el rompimiento de las relaciones diplomáticas en febrero del 2019. Ahora bien, Walter, ¿dónde queda? El gobierno de Colombia plantea este tipo de relaciones como desde el punto de vista pragmático, pragmatismo económico, resolver temas económicos, pero por lo menos lo que ya comentaba, el desplazamiento forzoso del año 2015, delitos que están denunciados ante instancias nacionales de Colombia, delitos diversos que ha cometido el régimen. ¿Dónde queda eso en el marco de este nuevo panorama de relaciones? Mira, tiene que haber apertura, pero sin impunidad. Tiene que haber apertura con justicia, porque a partir del 19 de agosto del 2015, se cometieron crímenes de lesa humanidad, tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, es importante que sepamos que esos son crímenes contra la humanidad y la investigación es de orden público. El nuevo, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, el ex senador Benedetti, planteó que van a retirar la denuncia ante la Corte Penal hecha por el presidente Iván Duque y por 5 jefes de Estado más. Y el canciller de Colombia lo ratificó. Eso demuestra un profundo conocimiento del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, porque en el plano nacional, cuando alguien comete un crimen y lo denuncia, nadie puede retirar esa denuncia porque es de orden público. Es diferente a una denuncia o una acusación penal
por, por difamación. Se Mm. puede retirar, se puede llegar a un acuerdo con la vinci, pero en crímenes de lesa humanidad ni se puede retirar y son imprescriptibles, es decir, nunca prescribe. Entonces, el pacto histórico y sus voceros le están haciendo mucho daño al presidente Petro cuando anuncia que se puede o se va a retirar la denuncia contra Nicolás Maduro en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hecha por 6 jefes de Estado el 27 de septiembre de 2018. Ahora, Walter, el tema también de de la reapertura implica un aspecto que es del derecho humanitario internacional, el libre tránsito de personas, el libre paso de vehículos, la libre transitabilidad de lado a lado. Eso se está incluyendo en este diálogo. Pareciera que no, pareciera que es una operación económica, la cual respaldamos. Una operación económica de intercambio comercial, pero no se puede quedar allí, que todos los demás seres humanos tenemos derecho a ir a Colombia y Colombia venir aquí. Hay un aspecto importante que resaltar, que Colombia y Venezuela ahorita están actuando de facto, ya que el artículo 50 de la Constitución venezolana garantiza el libre tránsito y la Constitución Política de Colombia en su artículo 24 garantiza el libre tránsito, tanto entre los países como entre países. Entonces se está violando normas de rango constitucional en Colombia, en Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también se está violando la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el libre tránsito. Es decir, los gobiernos no tienen argumento de ningún tipo para mantener las fronteras cerradas. Que regulen el tránsito es otra cosa, pero que lo prohíban o lo impidan como lo están haciendo es muy grave. Este llamado de Petro a que Venezuela se integre nuevamente a la CAN, ¿cómo lo observa? ¿Qué está buscando Petro a través de eso? Y ya Delcy Rodríguez ha dicho que sí, que se está pensando que se puede reintegrarse a la comunidad andina de naciones. Eso tiene un doble juego. Un juego de que a Colombia le conviene que Venezuela vuelva a la CAN y un juego diplomático por parte del gobierno de Maduro de que lo reconozcan internacionalmente. Entonces, si él se incorpora a la comunidad andina de naciones, a la CAN, bueno, es otro espacio más que va a recuperar la dictadura o el gobierno de facto en Venezuela. Pero también hay una parte positiva, que es que el desarrollo de fronteras se tiene que guiar por normas supranacionales, como la de la CAN, donde están figuras como la EMA, que es Empresa Multinacional Andina, empresas que si se registran en Colombia, va a operar en todos los países de la comunidad andina, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. La comunidad andina de naciones, de la cual se retiró eh, el gobierno del socialismo del siglo XXI, debe retornar para que todas las pautas en materia de integración, de desarrollo y seguridad fronteriza se rijan por normas supranacionales como son las normas de la CAN, que tiene incluso en Ecuador un tribunal de justicia de la CAN. Hay mecanismos de solución de conflictos. Entonces, es positivo para Venezuela que se reincorpore a la CAN, más allá del reconocimiento diplomático a un gobierno de facto de una dictadura. Ahora bien, Walter, ¿qué impacto puede tener todas estas acciones, todos estos juegos en el tema del rescate de la democracia en Venezuela? Es que el gobierno ha desarrollado toda una política internacional de reconocimiento y cuando
Guaidó se encargó de la presidencia de la República, pues él no designó a un ministro de la Defensa, a un militar de alto rango, ni a un canciller de la República. Había un encargado que era Julio Borges, y nosotros hemos dependido de lo que diga la Comunidad Andina de Naciones, perdón, el Grupo de Lima, lo que diga la Unión Europea y los Estados Unidos. No tenemos una estrategia propia del punto de vista diplomático. El deber de Guaidó era el llamado a los diplomáticos de carrera, a los funcionarios jubilados, para haber creado con ellos un equipo de consulta, de planificación y de desarrollo de todo lo que es la diplomacia internacional, mientras que el gobierno de Maduro sí ha tenido claro lo que son los escenarios internacionales. Incluso hasta la propia Corte Penal Internacional le mandaron primero a una hermana de Tal Laxami para que hiciera lobby allá. Y ahora, después, enviaron a la que había sido eh, presidenta del Tribunal Supremo, que lo vuelve a hacer ahora, que es Gladys Gutiérrez. Entonces, el gobierno sí sabe la importancia de los intereses internacionales y tiene una estrategia para ello, mientras que la oposición no. Y cada vez en los espacios internacionales la oposición y el gobierno de Guaidó se van disminuyendo. Por eso es importante replantear a raíz de lo que está ocurriendo una nueva estrategia integral para poder abordar una solución de la crisis venezolana. Cuando se discute actualmente en este periodo de sesiones, el 51º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la posibilidad de la extensión de mandato a la Comisión de Observación Técnica en territorio venezolano. ¿Qué posibilidades tenemos las organizaciones de defensa de derechos humanos y todo el pueblo venezolano de que este mandato se renueve? Pareciera que hay una alta probabilidad porque la misión internacional independiente de verificación de los hechos ha presentado dos informes contundentes contra el gobierno venezolano y al ser eh, integrantes de Naciones Unidas, pues tiene un peso muy importante y varios de los miembros de esa misión internacional independiente pues vienen de haber sido integrantes de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Eh, Ahora, antes del 12 de octubre, deben de presentar el tercer informe y sabremos si se le va a renovar el mandato. Hay todo un movimiento de opinión pública, de ONG y del gobierno que se están moviendo alrededor de que se renove el mandato de la Misión Internacional Independiente, que es un organismo técnico que está documentando e investigando los crímenes y lesa humanidad cometidos en Venezuela y la grave violación de derechos humanos. Por eso que el trabajo de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Bachelet, pues tuvo una actitud en algunos momentos crítica, en otros momentos tuvo cercanía con el régimen, mientras que el anterior eh, alto comisionado de derechos humanos, el príncipe, él eh, sí fue contundente y señaló que en Venezuela había crímenes de humanidad. Ahora se nombró a un austriaco que por la propia formación política, los austriacos pudiera ser una persona con una visión clara de lo que está pasando en Venezuela. Pero el que se renove el mandato por un año más de la Misión Internacional Independiente es muy importante para nosotros los venezolanos, porque de allí se puede seguir documentando y monitoreando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Walter, ¿cómo evalúas en este momento la actuación de Karim Khan? Parece que el fiscal de la Corte Penal ha dado un lapso de tiempo para hacer algún tipo de evaluación. Sin embargo, hay preocupación dentro de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos porque temen que esta inactividad esté generando ciertos perjuicios dentro del caso. No, mira, el fiscal, por un lado, está muy ocupado con el tema de Ucrania
Pero por otro lado, el gobierno pidió la inhibición de Can, gobierno venezolano. Entonces Can pidió un pronunciamiento de la sala de asuntos preliminares. La que está en mora en la sala de asuntos preliminares, que no se ha pronunciado sobre el caso de Venezuela. Entonces, no es Karim Khan, porque Karim Khan ya solicitó formalmente la autorización de él continuar porque él no se quiere inhibir. O sea, esa inhibición, ese desconocimiento del caso, que no siga conociendo el caso temporalmente, Karim Khan lo rechazó y ahora le corresponde a la sala de asuntos preliminares. La que se tiene que pronunciar en este momento es la sala de asuntos preliminares sobre si es procedente o no la solicitud del gobierno venezolano y cuáles son los elementos que tiene Karim Khan para continuar con la investigación. Entonces, hay que ejercer presiones para que la mesa de los estados partes eh, que ejerce control y función en el funcionamiento de la Corte también esté pendiente de ese tema. Es decir, la Corte tiene una estructura jurídica que es el órgano que juzga y tiene un organismo controlador y fiscalizador y financiero, que es la Asamblea de los Estados Partes. Eso lo están integrando 123 países. Y en la época en que no deliberan, normalmente una época deliberan en La Haya y otra en Nueva York, en Naciones Unidas, ellos se dedican, los eh, miembros de la comunidad de naciones que forman parte de la Asamblea, se dedican a hacerle el seguimiento a través de una comisión delegada llamada la mesa, integrada por 21 países, que son un presidente, dos vicepresidentes y 18 miembros de países que representen la totalidad de los continentes. Entonces, el órgano controlador y fiscalizador debe ejercerse, pidiéndole que ellos sean vigilantes de que actúe correctamente la, eh, eh, la, el área de no solamente la fiscalía, del otro órgano que es el de la Oficina Pública de Derechos de las Víctimas, sino que también la Sala de Asuntos Criminales debe actuar. En este momento, la cancha de la Corte, la pelota, el balón está en manos de la Sala de Asuntos Preliminares que se tiene que pronunciar. Ya han pasado muchos meses, ellos tienen que pronunciarse sobre si procede o no que Karim Khan continúe con la investigación. Bueno, Walter, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. De verdad que ha sido bastante interesante haber conversado sobre estos temas en materia de derechos humanos y sobre todo el tema de la reapertura entre Colombia y Venezuela. Muchísimas gracias, Walter. Pues, no sé si queda un espacio para anunciar que estamos preparando un amicus curiae, que es un documento, eh, una figura que existe en el derecho internacional y en los derechos nacionales, que son los amigos de la Corte. No es una denuncia, este, no es una solicitud de investigación, es documentación ilustrativa para que la Corte actúe. Entonces se está organizando, hoy yo estoy en ese equipo con otra gente, una eh, amicus curiae para ser presentado en los próximos días a la Corte Penal Internacional. Y también en los próximos días voy a presentar a nombre de 30 víctimas de las exportaciones forzosas y el cierre de fronteras un nuevo escrito pidiendo celeridad en la Fiscalía y en la Corte Penal Internacional, incluyendo la mesa, incluyendo la Oficina Pública de Derechos de las Víctimas. Es decir, nosotros estamos coordinando todas las pruebas porque el caso del cierre de fronteras y las importaciones forzosas es un hecho público, notorio y comunicacional, pero además lo estamos probando documentalmente. Ya me he reunido con las víctimas, firmaron el poder en Cúcuta hace algún tiempo y los próximos días vamos a presentar dos escritos. Uno, la amicus curiae, y el otro,
es la solicitud de investigación de nuevo contra Maduro por los crímenes cometidos en el cierre de frontera. Bueno, Walter, este ha sido Walter Márquez, parlamentario venezolano, también presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos. Con él hemos conversado durante la tarde de hoy temas muy interesantes